República Dominicana no es lo que crees y esto lo demuestra. Probablemente ya tienes tú una imagen en la cabeza, ¿no? Las playas de arena blanca, ¿no? Los resorts todo incluidos, la música sonando en todas las esquinas, turistas caminando sin ningún apuro y una vida que parece girar como en torno al descanso, el calor, la alegría. Y sí, definitivamente todo eso existe, pero también es una simplificación peligrosa inclusive, porque cuando un país queda como atrapado en una sola narrativa, se vuelve invisible en todo lo demás. Y República Dominicana hoy es mucho más compleja, es una zona muy estratégica del mundo y más interesante de lo que la mayoría de las personas, incluso dentro de Latinoamérica, lo alcanzan a ver. Este no es un país que vive solo del turismo, es un país que está construyendo algo y lo está haciendo tranquilamente, sin publicarlo en los medios, lo está haciendo paso a paso. Ahora existe como una trampa de imagen superficial y porque durante años República Dominicana ha sido vendida al mundo como un destino, no como un sistema, no como una economía en evolución, no como una sociedad que toma decisiones estratégicas, sino como un lugar donde otros van a desconectarse, básicamente. Y eso quizás tiene consecuencias, porque cuando un país es percibido solo como un destino turístico, automáticamente se subestima como su capacidad productiva. Eso pasa, o su estructura interna, o su potencial como a largo plazo. Se asume que todo gira como en torno al visitante, pero en realidad lo más importante está ocurriendo muy lejos de los resorts, está ocurriendo como en las ciudades, está ocurriendo en las carreteras, en las decisiones políticas, también en las inversiones que no se saben, ¿no? Que no se informan. Entonces, yo creo que República Dominicana está en un crecimiento que no aparece mucho en los medios, pero que sí está avanzando, porque si uno analiza con atención, empiezas a notar algo curioso, que República Dominicana no crece de forma como explosiva, no genera, como te digo, medios o noticias como en titulares, no está pensando como en esa exposición mediática, básicamente. No es que el país aparezca todos los días, por ejemplo, en las noticias internacionales, ¿no? Y sin embargo, es un país que crece, que está creciendo de una manera sostenida, con una estabilidad que muchos países de la región no han logrado mantener. Y eso no es un tema casual, ¿no? No es casualidad. Es el resultado finalmente de una estructura que quizás ha tenido errores y ha tenido aciertos y ha logrado mantener cierto orden macroeconómico, atraer, por ejemplo, inversión extranjera y diversificar su economía mucho más allá de lo evidente. Turismo, sí, pero también tiene zonas francas, tiene construcción, tiene servicios, tiene comercio. Hay una lógica detrás. Hay una intención también de poder posicionarse. Entonces, Santo Domingo, yo creo que siendo como el verdadero centro de todo, ¿no? Porque para poder entender a República Dominicana hay que dejar de mirar solo la costa, hay que mirar Santo Domingo, porque ahí es donde el país realmente se revela, ¿no? La capital no es solamente como un centro administrativo, es un espacio donde conviven distintas velocidades de desarrollo, donde se cruza lo tradicional y lo moderno, por ejemplo, donde la informalidad y la planificación coexisten en tensión constante. De hecho, Santo Domingo no es una ciudad perfecta, yo lo sé, algunos pueden criticarlo, pero Santo Domingo es una ciudad viva, muy viva. Y esa vitalidad dice mucho más del país que cualquier otro resort de Punta Cana, ¿no? Ahora, uno de los indicadores más claros de hacia dónde va un país es definitivamente su infraestructura. Y República Dominicana algo está pasando porque está teniendo carreteras que conectan mejor el territorio, ¿no? Está pasando eso. Hay proyectos urbanos que intentan también ordenar el crecimiento. Hay inversiones en transporte, hay expansión inmobiliaria. Y esto no ocurre por casualidad. Ningún país invierte en infraestructura si no espera tener un retorno. Y ese retorno no es solamente un retorno económico, es un retorno estratégico, es posicionamiento, es
una preparación para algo más grande que ya viene. Entonces, yo creo que el turismo, pero desde otra perspectiva, el turismo sigue siendo clave en República Dominicana, sigue siendo clave. Pero la pregunta no es si el turismo es importante, la pregunta es cómo la está utilizando. Porque hay países que dependen del turismo, sí, y hay países que lo usan como una plataforma. Entonces República Dominicana parece estar moviéndose como hacia lo segundo, utilizando el turismo quizás como una puerta de entrada, como una vitrina, como un generador de flujo, pero no necesariamente como un único pilar. Y eso es lo que cambia completamente todo este análisis, porque finalmente cuando el turismo deja de ser el centro y pasa a ser una herramienta, el país empieza como a jugar en otra liga, ¿no? Ahora, el dominicano quizás es una mentalidad difícil de encasillar porque algo que no se puede medir fácilmente es la mentalidad, ¿no? Y sin embargo lo define todo. Lo define todo, todo porque el dominicano no encaja en los estereotipos simples. No es solamente alegría, no es solamente espontaneidad. Hay una resiliencia en lo particular, sí. Hay una forma también de adaptarse, de moverse también entre los sistemas formales o informales con naturalidad, de poder encontrar soluciones donde las personas ven obstáculos. Entonces, hay una capacidad que es invisible para muchos, sí, de hecho, pero es una ventaja competitiva real, porque los países no solo crecen por sus recursos, crecen por la forma en que su gente responde finalmente al entorno, ¿no? Ahora, lo informal no siempre es debilidad y eso es importante mencionarlo porque desde afuera muchas veces esto se interpreta como la informalidad, como un problema. Y lo es, en muchos aspectos lo es, pero también es una señal de otra cosa, es flexibilidad, es capacidad de ajuste, es economía, una economía en movimiento. Y República Dominicana, lo informal convive con lo formal de una manera que, aunque es imperfecta, yo lo sé, permite que el sistema siga funcionando también en condiciones complejas. No es ideal, pero tampoco es un tema trivial. Y entender eso cambia completamente la lectura del país. Ahora, con respecto a la inversión extranjera, que es lo que está entrando como de manera más silenciosa, ¿no? Porque mientras muchos países miran otros mercados más mediáticos, República Dominicana ha estado captando mucha inversión de forma constante, sin mucho anuncio, sin campañas excesivas, ¿no? Inversión inmobiliaria, por ejemplo, industrial, la turística, la comercial. Y esto no es algo que ocurre como por casualidad. Los inversionistas no se mueven como por una percepción normal, no. Se mueven por las oportunidades que son reales. Y cuando empiezan a mirar un país como de forma sostenida, es porque algo vieron que el resto no. Entonces, el Caribe, yo siento que ya no es lo que era o lo que fue en algún momento, porque durante mucho, mucho tiempo el Caribe fue visto como una región muy dependiente, una zona muy limitada, con economías pequeñas, un poco muy poco margen de crecimiento, pero eso hoy está cambiando. Eso está cambiando hoy. Y por eso también estoy haciendo estos videos, porque República Dominicana está en una posición particular dentro de ese cambio, por tamaño, por ubicación, por estructura. No es la economía más grande de Latinoamérica, pero dentro del Caribe tiene una escala que es bastante distinta. Y eso yo creo que importa mucho, esa escala importa mucho porque permite pensar en proyectos más ambiciosos, en conexiones que son más amplias, en un rol regional también más creativo. Entonces, la percepción va más lenta que la realidad puede ser porque hay algo que suele pasar, de hecho en muchos países pasa, ¿no? Que es la realidad cambia más rápido que la percepción, mucho más rápido. Y República Dominicana es un ejemplo claro de eso. Mientras el país evoluciona, de hecho, la imagen que el mundo tiene de él sigue siendo la de hace años, ¿no? Turismo, playa, descanso. Pero debajo de esa capa hay otra historia, una que no es tan visible,
pero que finalmente está avanzando. República Dominicana ¿está subestimándose a sí misma? Esa es una pregunta que yo me hacía porque quizás no es una pregunta tan cómoda, ¿no? Pero yo creo que es necesario de vez en cuando darle unos minutos y reflexionar, sobre todo a los dominicanos si es que me están viendo, porque es necesaria. Muchas veces el mayor límite que tiene un país no es externo, es un tema interno. Es la forma en la que se percibe, es la forma en la que lo que cree quizás que puede lograr o que puede llegar a ser, lo que le corresponde. Y en el caso de República Dominicana hay señales de que el país podría quizás estar operando por debajo de su verdadero potencial. Y no es por un tema de falta de recursos, no es por un tema de falta de talento, sino por su narrativa. Hay un momento en que todo cambia. Yo creo que hay un punto en el desarrollo de un país en que ocurre algo que es clave, que es como que deja de reaccionar y empieza a diseñar. Y ese momento no siempre es evidente, no siempre se anuncia, pero se siente. En las decisiones, por ejemplo, en la inversión, en la forma en que se proyecta hacia el mundo. República Dominicana parece estar acercándose justamente a ese punto hoy en día. Por eso también dije, voy a estudiar República Dominicana porque me parece muy interesante lo que está pasando en el país, ¿no? Ahora, no es perfecto, pero ese no es el punto, porque en realidad esto no quiero que sea un análisis idealista. Ese no es el objetivo, porque República Dominicana por supuesto que tiene desafíos, tiene desigualdad, tiene infraestructura que quizás debería mejorar, tiene instituciones que deberían fortalecerse, pero eso no invalida lo anterior, porque ningún país crece como desde la perfección, ninguno, ninguno. Todos crecen desde un momento de tensión y sobre todo desde el equilibrio entre lo que funciona y lo que aún no funciona. Entonces, yo creo que lo que realmente demuestra todo eso, ahí es cuando nos tenemos que devolver como al inicio de este video, porque República Dominicana no es lo que tú crees, no es lo que crees. No es solamente turismo, no es solamente un tema de imagen, es un sistema en movimiento. Es un país que está encontrando su forma, que está construyendo su lugar, que está avanzando. Quizás no siempre se va a notar, quizás esto no se nota, pero yo creo que eso por ejemplo, en la arquitectura, tú te das cuenta. Vas analizando, estás haciendo tu análisis de arquitectura, ves la infraestructura, ves los movimientos estratégicos de los inversionistas y cuando te das cuenta de que eso está pasando, lo cambia todo. Entonces, hay países que siempre están en los titulares publicando sus últimas inversiones, sus grandes megaproyectos, y hay países que van avanzando poco a poco sin titulares, sin prensa. Y República Dominicana parece estar justamente en esta categoría de no publicar tanto su avance. Y esos quizás son los que más te sorprenden en los momentos en los que menos te esperas. Así es que si este video te hizo reflexionar un poco, te invito a que te suscribas al canal, que le des like a este video, porque creo que en República Dominicana se merece un minuto de reflexión al día, unos minutitos, unos 10 minutitos al día, te van a hacer súper bien. Y este canal justamente es para entender República Dominicana, ver cómo está, cultura, arquitectura, nada de política, acá solamente estructura, solamente técnico y cómo viven en República Dominicana los dominicanos. Vamos a aprender de la cultura dominicana. Nos vemos en el siguiente video. Suscríbete, suscríbete. No te vas a arrepentir. Chao.